¿Cuál es el escenario que ustedes se imaginan o que están palpando a nivel político a 2 meses que vienen las elecciones? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Hay un pulso político. ¿Cuál es ese? Pues nosotros nos imaginamos que se va a poner cada día más cabrón. O sea, cada día se va a poner más cabrón la situación en Guerrero sobre la cuestión electoral, porque hay un hartazgo generalizado. Se ha tenido posibilidades de diagnosticar cuál es la voluntad de cambio que existe a nivel nacional, hablando de México, y también cuál es la situación y la voluntad de cambio que existe en Guerrero y a qué están dispuestas las personas por terminar con esta forma de ejercer el poder que ha venido dándose en Guerrero, ¿no? Sobre todo sustentada en las figuras de los caciques regionales que tratan de imponer su voluntad con violencia, pasar por encima de las personas sin importarles nada. Entonces ese hartazgo es generalizado y sí hay condiciones para que en algunos lugares, en algunas regiones del estado de Guerrero, las elecciones no se vayan a realizar. Sin embargo, hemos visto, incluso lo han declarado públicamente el gobierno mexicano, que están preparados para militarizar las elecciones. Entonces estamos también en la antesala, bueno, estamos más bien viendo ya evidencias mucho más notables de algo que ya sabíamos, de que es la instalación de un régimen autoritario que está haciendo todo lo posible por sostenerse a cualquier costo, sin importarle los costos políticos. El Estado mexicano, incluso después de la entrada de Peña Nieto, hay una tendencia clara para renunciar al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Y esto es otra evidencia más del proceso de implementación de un gobierno y un Estado autoritario, que ya veíamos, pero que en el discurso el mismo gobierno trataba de esconderlo, de maquillarlo, de hablar de los derechos humanos, etcétera. Pero ahora ya es algo descarado, o sea, estar hablando de que las personas, las instituciones internacionales sobre derechos humanos mienten o los relatores mienten, es ya una evidencia en el discurso y una posición asumida públicamente de renunciar al escrutinio en materia de derechos humanos. Y hablar de que las elecciones se van a garantizar a partir de la militarización, o sea, es decir, que las casillas se van a instalar resguardadas por militares. Estamos hablando también de una evidencia ya pública, muy evidente, de la implementación de un Estado autoritario. Y eso, frente a una sociedad que está organizada, que ha decidido no permitir más que nos sigan pisoteando, pues lo que se ve es una confrontación directa. Nosotros le apostamos siempre a la movilización pacífica, porque no está en nuestra voluntad de cambio ir a confrontar al gobierno. Nuestra voluntad de cambio es la construcción de relaciones que nos permitan tener vida digna, ¿no? Que nos permitan acceder a la tierra, a la libertad, ¿no? Esto es la voluntad de cambio que existe en Guerrero, pero frente a un gobierno que está intentando imponer a toda costa su voluntad a partir de la violencia, porque responden a los intereses económicos de las empresas y de los estados a nivel internacional, estamos frente a un proceso de mucho riesgo, porque en México todavía no vivimos lo peor. O sea, cuando mataron a los 12 estudiantes de Ayotzinapa en 2011, a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, pensamos que eso podía ser lo peor. Cuando se mataron a los a los campesinos en el Charco, pensamos que eso era lo peor. Cuando mataron a los campesinos en Aguas Blancas, pensamos que eso era lo peor que podía ocurrir. Jamás nos imaginamos que fueran a ser capaces de desaparecer a 43 estudiantes. Esta es la contradicción más grande de la existencia de un Estado que se impone con violencia a una sociedad que ha decidido no aceptar más que lo sigan pisoteando. Entonces, ahora ya no nos podemos atrever a decir que no se puede poner peor. Al contrario, pensamos que se va a poner peor porque ya esto es intolerable. Y así lo siente la sociedad, así lo sentimos, y el gobierno mexicano está dispuesto a hacer todo. Entonces queremos hacerles saber el sentido de urgencia
que tiene actualmente la sociedad guerrerense, pero también a nivel mexicano, el sentido de urgencia que tenemos por erradicar la situación que estamos viviendo actualmente. No podemos permitir que este gobierno actúe e imponga con violencia su voluntad y tenemos que encontrar formas de transformar de fondo esta estructura que está imponiéndose con violencia, y para eso necesitamos el apoyo de toda la comunidad internacional. Omar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Omar? O sea, después de esta pregunta, desde el punto de vista de ustedes como normalistas. En realidad nunca supimos qué sigue, siempre hemos seguido a nuestra percepción como estudiantes y como padres, lo que nos dicta ahora sí que lo que sentimos, más que la razón política o la razón de análisis, de tácticas o de estrategias. Nosotros lo único que sabemos es que seguirle echando chingadazos, sea como sea, en los espacios que podamos, las puertas que tengamos que tocar, esas vamos a tocar. Quien nos quiera abrir, nos va a abrir, quien no, las va a cerrar de plano. Y por eso estamos viendo este escenario que comentaba Román, pues, o sea, una sociedad que, aunque nosotros nunca quisimos disgregarla, en su defensa el Estado la ha disgregado, porque durante 2-3 meses permaneció a la defensiva, sin legitimidad. ¿Cómo puede un Estado recuperar la legitimidad? O si la ha recuperado es una legitimidad falsa, una falsa legitimidad, una falsa percepción de la sociedad de que todo está mejorando. Eso lo lograron a través de los medios de comunicación, y a partir del 27 de enero empezó una etapa nueva en el movimiento, en el cual todo lo que hagamos es estigmatizado y es satanizado, o sea, se criminaliza hoy por hoy al movimiento social, pero en el fondo sabemos que muchos despertaron el 26 de septiembre y que nunca más van a volver a cerrar los ojos. Y eso es lo único que nos reconforta, pues saber que hay toda una sociedad que sí quiere cambiar las cosas, que sí quiere participar en los procesos de cambio, y que no es solamente nuestra responsabilidad como estudiantes y como padres de familia, es responsabilidad de todos. La consigna de que no están solos tiene que transformarse en lucha, en organización. No estamos solos no porque simplemente nos digan duro, síganle, es que se tiene que demostrar que algo se está haciendo, y no es por nosotros, lo dijimos desde el principio, es por todo un país que ha sufrido y que ha tolerado este tipo de atropellos. O sea, para nosotros lo que venga lo vamos a asumir, sea que nos desbaraten o sea que nosotros los desbaratemos a ellos, nosotros lo vamos a asumir como tal, y tiene que quedar claro que aunque el Estado agudice sus métodos represivos, simplemente así lo tienen que entender.